Un producto nuestro, hecho por gente nuestra y su sabor tradicional en el paladar de nuestra gente. Naranjita Tacuarí, el sabor tradicional de las cosas nuestras. Mi cerro largo quería. Atención, ahora en Melo, importación directa. Llegaron para quedarse Apolo, Primo Cao, Atila y Primo Gato. Precios para comercios y mejores que en frontera. Señor comerciante, ahora no viaje más a la frontera. Barraca Las Tropas tiene importación directa. De lunes a viernes, por Canal 2 de Melo TV Cable, Punto de Opinión, con la conducción de Alejandro Palau. Punto de Opinión, de lunes a viernes, por Canal 2 de Melo TV Cable. Muy, pero muy buenos mediodías. Bienvenidos a la pantalla amiga de Canal 2 de Melo TV Cable con otro programa de Punto de Opinión. Estamos en vivo por Facebook, desde adentro Multimedios C2, también con Desde el Sur TV para todo el Uruguay, de la mano del querido amigo Darwin. Le mandamos un saludo a todo Maldonado. Y por la Cámara Uruguaya de Cables estamos para el país y el mundo. Y así como estamos para el mundo, tenemos que darle la bienvenida a un amigo de la casa, a un gran investigador histórico, profesor, como es don Marcos Hernández, que lo tenemos por acá y exaltando realidades en esas investigaciones de él. Parece que tenemos desgraciadamente, una matanza de indios superior a la que todo el mundo conoce de Salsipuedes, y fue en tierras de Cerro Largo. Muy buenos mediodías, Marcos. Bueno, buen mediodía, muchas gracias por la invitación. Contanos un poco, a ver, porque esto anduvo por allí en alguna red social y me llamó mucho la atención, porque acá siempre se habla de ese hecho sangriento de Salsipuedes, que algunos historiadores ya dijeron que no había sido tan así, que eran solamente unos cuantos ahí, no era toda una tribu completa y demás, pero aparentemente acá en el Tacuarí fue peor el asunto. Sí, sin dudas. Fue un hecho muy triste, ¿no? Que ocurrió bastante antes de Salsipuedes, casi un siglo antes, o sea, 80 años antes, en pleno proceso colonizador. O sea que 1700 y algo. 1751. Montevideo hacía muy poco que había sido fundado. Y bueno, los colonizadores no habían podido controlar a los indígenas todavía digamos, al sur del Río Negro, que es porque el proceso poblacional empezó desde Montevideo hacia el Río Negro. Y los indígenas, cometían algunas tropelías contra los españoles sobre Montevideo, y un grupo grande, muy numeroso, de minuanes que habitaba esta región, fue el que fue, digamos, emboscado acá sobre el río Tacuarí, a raíz de que algunos de esos minuanes atacaron una calera cerca de Montevideo, la calera del Rey. Cuando nosotros hablamos de la calera del Rey, de los campos del Rey, era porque a partir de la colonización o de la conquista, todo se le atribuía al rey, ¿no? Como que todo pertenecía al rey. Claro, bueno, las personas eran súbditos del rey también. Entonces, algunos de estos indios mataron unas personas ahí en la calera, y claro, eso fue la gota que colmó el vaso, porque los colonos españoles desde hace tiempo querían terminar con, entre comillas, el problema indígena, y recibieron la autorización del gobernador de Buenos Aires. Estas tierras dependían de la gobernación de Buenos Aires. Estábamos hablando del tema del virreinato. Todavía no era virreinato, era gobernación, pero sí
el gobernador que estaba sentado en Buenos Aires era la máxima autoridad de todo el Río de la Plata, ¿no? ¿Y este ataque fue realizado por fuerzas españolas o ya con ejército formado del Río de la Plata, de Buenos Aires o de Montevideo? Sí, en realidad por españoles, pero radicados en Montevideo. La partida de hombres que salió en búsqueda de los indígenas, que fueron en total 220 hombres, estaba compuesta por militares españoles destacados en Montevideo, por vecinos de Montevideo y también por indios guaraníes que se habían, digamos, de alguna manera plegado a la sociedad. No es que vivieran en Montevideo, pero tenían un buen vínculo con los conquistadores, ¿no? Con algunos indígenas. Entonces, se formó una partida de 220 hombres muy bien armados, con 6 caballos para cada uno, que salieron de Montevideo en búsqueda de la tribu, ¿no? Eran aproximadamente 300 indígenas minuanes, pero cuando hablamos de 300 indígenas hablamos de guerreros, mujeres y niños. Mujeres, niños, y ancianos, exacto. Y bueno, después que algunos de esos guerreros atacaron la Calera del Rey, se dieron cuenta que la habían macaneado y emprendieron una retirada desesperada rumbo al norte. Pero claro, no es lo mismo una tribu con mujeres, con niños, desplazándose que soldados que vienen. Exacto. Entonces, hacia mediados de abril, encontraron acá, muy cerquita de Melo, lo que se conoce como un bombero, que era un espía de los indios, un cacique que estaba espiando a los españoles y tuvo la mala suerte de caer en manos de los españoles. Después de una pelea en la que este cacique logró matar a uno de sus captores, pero los otros lo terminaron sometiendo y mediante tortura lo hicieron confesar dónde estaba la tribu. Y a partir de ahí se organizaron, estaban a 10 kilómetros el resto de los indios y los españoles salieron raudamente hacia el lugar y emprendieron el ataque, ¿no? Que fue mortífero. Y terminaron con ellos, o sea, terminaron con la tribu entera. Y prácticamente, mira, el ataque duró 2 días. El primer día que lograron, lo primero que hicieron fue rodearles los caballos y quitarles los caballos para que los indios no pudieran huir. El primer día mataron 90 personas y bueno, los que restaban se escondieron dentro del monte del Tacuarí, por lo que los españoles no se animaron a entrar al monte y esperaron al otro día. Y al otro día de mañana los indios salieron a ver si podían huir o escapar, y bueno, y ahí terminaron, mataron más de 100 nuevamente, 100 y pico, otros que no estuvieron en la contabilización, digamos en el conteo, cayeron al agua, y otros quedaron heridos dentro del monte, que probablemente también muchos de ellos terminaron falleciendo. Y más en esa época, ¿verdad? Exacto. Que, bueno, una herida de identidad era prácticamente la agonía de la muerte. Exacto. Mirá, la orden establecida por el gobernador de Buenos Aires era que mataran a partir de los 12 años, es decir, todo aquel individuo con 12 años de edad cumplido, la orden era exterminarlo. Sí, pero no le van a estar pidiendo la cédula. No, pero mataron incluso a los niños chiquitos, a los bebés. Sí. Todo lo que pudieron mataron, degollaron. Entonces hicieron un estrago. A algunas mujeres con niños que les perdonaron la vida, muy pocas, las llevaron como esclavas a Montevideo y las repartieron entre las familias. Para, según los españoles, compensar el daño que los indios les habían causado, repartieron algunas indias e indiecitos como esclavos y los caballos de la tribu, que estaban muy flacos. La gente se quejaba, a los que le tocaron caballos, es horrible lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, no, pero por supuesto. A los que les tocaron caballos se quejaban de que querían indios para esclavos y no caballos flacos. Pero bueno, eso fue los pocos que se pudieron salvar. Así que estamos hablando de un genocidio de una tribu completa, alrededor de 300 individuos. Ah, sí, alrededor de 300 individuos. En todas sus etapas. Exacto. En 1751, los pocos que lograron sobrevivir, que escaparon, ya se fueron hacia el norte, ¿no? ¿Y quién fue quien comandaba esta fuerza enviada por el virrey? Bien, quien comandaba esta fuerza era el maestro de campo, o maestre, como se decía en la época, Domínguez, y también entre los principales jefes estaba Juan Antonio Ortigas.
O sea es que importante saber también, sí, ¿no? sí, sí, por supuesto. Aclarar un poco la historia. Porque en Salsipuedes al final, dentro de tantas versiones, digo, ninguna llega a 300. No, fueron unos 40 por Unos ahí. 40. Sí. Exactamente. Y solo hombres, ¿no? Y solo hombres, si no Exacto. había mujeres y niños, o sea, que no fue esa masacre que se dice y el genocidio y que termina. Ahí tampoco se terminó con la raza india. No, Así, ¿no? ni se terminó con la raza india ni con los charrúas. Hay informes, investigaciones muy serias, como las de Diego Braco, que muestran que siguieron existiendo un importante número de charrúas en Entre Ríos y en otras. Claro, porque en sí el charrúa, lo que yo tengo sabido, y corregime, Marcos, el charrúa primeramente que era una tribu nómade. Sí, o sea, sí. no estaba siempre en el mismo lugar, tenían sus cotos de caza en distintas épocas del año, ¿verdad? Pero aparte era una tribu que se movía sobre todo lo que es la Mesopotamia, incluía Paraguay, Uruguay, Argentina y parte de Brasil. Estaban desde el norte hacia arriba, desde el norte del Río Negro hacia arriba, y se movían continuamente, ¿no? Inclusive los ataques eran medio furtivos, como que entraban, atacaban y se volvían a ir. Sí, por supuesto. Viste que, a ver, los indios no tenían las fronteras que tenemos nosotros hoy. Totalmente. Era un territorio extenso que habitaban, la llanura pampeana, digamos, y ahí se movían para acá y para allá de acuerdo a sus intereses, a las necesidades económicas, o sea, de la caza, la pesca. Entonces, vagaban en el buen sentido, ¿no? Deambulaban, que es mejor la palabra, libremente por los territorios. Y los charrúas no eran puros y indiscutiblemente de la banda oriental, había mucho guaraní, por eso inclusive lo poco que se radicó del idioma charrúa se basa mucho en una lengua muy parecida al guaraní, ¿verdad? O sea, eran bastante de los guaraníes corridos de aquel lado, más algunos argentinos y demás, que, bueno, en esa época, como decías tú, las fronteras se desdibujaban, ¿verdad? Y era una gran pradera inmensa, la cual ellos, bueno, tenían sus propios malones y hacían sus propias cosas. Por supuesto. Ojo, no quiere decir que no haya sido terrible lo que ocurrió en Salsipuedes, ¿no? Por supuesto. Porque cualquier tipo de genocidio, como hasta el día de hoy lo vivimos a veces en algunos pueblos, gracias a Dios lejos nuestros, claro, pero desgraciadamente en una época actual, no deja de ser un crimen. No, y además a todo eso tenés que sumarle que era gente que había participado en el proceso emancipatorio del Uruguay, porque ese grupo de charrúas habían acompañado a Artigas, entonces, y la forma en que se da la matanza. Pero sin dudas esta matanza que se dio acá en el Tacuarí es de proporciones mucho más grandes y es mucho más cruel. ¿Por qué pasaron? Los documentos son claros. Cuando pasan los partes comunicando al gobernador de Buenos Aires, dice, fueron pasados a cuchillo todas las criaturas. Como a degüello. Sí, a degüello, ¿no? Claro. Sí. Ahora, ¿tenés información dentro de lo que es la documentación de si los cuerpos fueron dejados al aire, fueron enterrados en algún lugar, hay un tipo de cementerio indio, hay un tipo de mojón o por lo menos que marque la región donde exactamente, no vamos a hablar de batalla porque no fue batalla, fue un genocidio, pero el lugar exacto donde ocurrió? No, el lugar exacto no ha podido ser determinado porque los documentos ahí son contradictorios. Algunos documentos señalan las proximidades de un lugar, otros de otros. Por ejemplo, hay documentos que hablan de las proximidades del Chuy, del arroyo Chuy, que queda, digamos, sí, acá atrás. O sea, yendo de acá a Montevideo a la izquierda de la ruta 8, ¿no? Y hay documentos que hablan del arroyo Infiernillo, o sea que estamos hacia la derecha de la ruta 8, más sobre... yo me inclino a creer que fue más en la zona de Paso de los Carros, ahí por lo que se describe geográficamente, pero no hay ningún cementerio, digamos, los cadáveres quedaron en el lugar mismo. Obviamente que las alimañas y las fieras los terminaron comiendo o se terminaron, pero nada recuerda ese lugar y tampoco quedaron indígenas como para sepultar a tanta gente, ¿no?
O sea, que quedaron... Sí, o sea, como el orden era de terminar con todos de 12 años para abajo, y aparte se terminó con todo y lo que quedó lo llevaron como esclavo. Exacto. Digo, no hay nadie que pueda decir, bueno, quedaron 2 o 3 y dedicaron a hacer el entierro correspondiente. Además era imposible por la cantidad de muertos, o sea. Sí, por supuesto, eso desde ya quedó al destino de las alimañas y la intemperie. Exacto. La descomposición de cada uno de los cuerpos. Esta investigación que hace, o sea, normalmente sabemos que tú sacás un libro, pero a su vez de estar sacando un libro, estás investigando para 3 o 4 más. Sí. Siempre una cosa es el escritor y otra cosa es el escritor investigador, ¿verdad? Porque hasta inclusive arrancás con una rama que después se diversifica y podés hacer hasta 3 libros de esa misma rama, pero de distinta índole, ¿verdad? ¿Cuánto hace que venís con este tema puntual, justamente, de esta matanza? De esta matanza, mira, yo hace ya un par de años que estoy con el tema. No le he dedicado todo el tiempo que quisiera, porque, bueno, los tiempos son tiranos y hay prioridades, o sea, tengo un orden de prioridades. Yo ahora estoy trabajando en un libro que tiene que quedar terminado este año, entonces después sí, porque el año que viene se van a cumplir 225 años de la matanza. Entonces ahí sería el momento propicio para publicar el libro. ¿Qué pasa? ¿Por qué se divulgó todo esto ahora? Bueno, porque me hicieron hace poco una nota de búsqueda sobre el tema. Y bueno, y ahí agarró estado público, pero es un trabajo que lo vengo haciendo en silencio desde hace un buen tiempo ya. De hace un buen tiempo, por supuesto. Y claro, no te enramás solamente en los días y el genocidio en sí, sino que esto viene de toda una investigación de órdenes, contraórdenes, formación, preparación, hasta viene a ser el hecho final del genocidio. Claro. Sí, por supuesto. Futuras, ¿no? Exacto. Y nosotros los que vivimos en el interior tenemos una desventaja, que los archivos están centralizados en Montevideo, entonces tenés que ir a Montevideo, y hay cosas que son incoherentes en este país. Por ejemplo, el Archivo General de la Nación te deja consultar solo, creo que son 4 cajas o 5 por día, los documentos están en cajas o carpetas, entonces vos no podés acceder a más de 4 o 5, y a veces una caja tiene 3, 4 cartas, entonces de repente destinás un día o 2 para ir a Montevideo, y en el día no podés acceder a más de una pequeña proporción de documentación. Claro. En una hora ya miraste todo y te queda todo el día libre. Y lo lejos que es el tiempo que insume y lo caro que es. Exacto. Para quien desde su bolsillo está tratando de buscar todos los ítems para cuando lo plasme en el libro dar la mayor veracidad. Exacto. A los hechos. Ya te conocemos tus libros, conocemos todo lo que estás haciendo, y siempre lo haces con la mayor veracidad de los hechos y corroborado de 2 o 3 fuentes, ¿no? Sí, por supuesto, eso siempre, porque es lo que le da fiabilidad a un relato, ¿no? Exacto. Perdón, un relato histórico tiene que tener cierta fiabilidad, y bueno, los documentos, las fuentes son lo que le dan esa consistencia al relato. ¿Y qué más estás trabajando, Marcos? Mira, estoy trabajando en un libro, porque este año se cumplen 90 años de la Revolución de 1935. Ya se cumplieron en febrero, pero bueno, yo vengo ahí. Quiero tener pronto, antes de que termine el año, un libro sobre ese tema, que hay muy poco escrito. En realidad hay 2 o 3 libros, y son más bien puntuales sobre un hecho en particular vinculado a esa revolución, pero no hay un libro que explique todo el proceso. Entonces estoy trabajando en eso en este momento. Bien, así que bueno, te agradecemos mucho todo este tipo de información, aplaudimos el siempre interés y esa avidez que tenés de investigar, y hasta, vamos a sacarlo, hasta ese coraje, si podemos decir así, de poner en duda lo que nos dijeron cuando éramos chicos, y que hoy por hoy, con otro tipo de métodos, investigaciones y demás, se va revirtiendo, y que la historia no es tan así, ¿no? Porque, digo, no solamente el coraje de investigarla, sino también después de armar y difundir y de cambiar los hechos
que no siempre es bienvenida, ¿no es así? No, por supuesto, por supuesto. Digo, hay gente que no le gusta que le cambien los sí, hechos, ¿no? por supuesto. Como a veces dicen, bueno, prócer José Gervasio Artigas, pero por otros lados te dicen que era contrabandista, que era esto, que era lo otro, y hay gente que no le gusta conocer, pero digo, creo que son todos seres humanos, hombres. Por supuesto, sí, sin dudas. En algún momento vas a corroborar detalles, te la tiro, porque también hay algunas incongruencias en distintos autores y en distintos dichos de idas y venidas de lo que en sí fue y cómo se gestó la propia batalla de Arbolito, la puntual. Sí, bien, justamente. Diste, sí, porque mi especialidad son justamente las guerras civiles de fines del siglo XIX y principios del XX, en lo que me he especializado, que vivo investigando, y tengo algunas, digamos, algunos puntos que un poco no cambian el curso de la historia, pero sí le aportan una mirada más objetiva a lo que fue la batalla de Arbolito, ¿no? Claro. Es un... No sé cuándo, pero en algún momento sí es un proyecto que está ahí. O sea que yo es un cálculo que hice, en algún momento digo, como sea lo que te dedicas, ibas a tomar ese rumbo, porque si bien radica en la emoción y esa gran apreciación que tienen el blanco, el Partido Nacional, con lo que es Sarabia y las gestas de Arbolito y Massoyer y demás, yo creo que también va mucho por lo que es el entusiasmo de esa historia y demás, y como que desdibuja un poco la veracidad de los hechos, que como decís, no cambia la historia, ¿verdad? Pero le da otro tipo de mirada que de repente no es tan así. Exacto, sí, que pasa que uno para interpretar la historia correctamente tiene que desprenderse de la emotividad. Exacto. Y a mí me puede caer muy simpático todo el tema de las revoluciones, pero me gusta interpretar la historia del objetivo, y tengo mis críticas a lo que pasó en Arbolito, como a lo que pasó en otros episodios cercanos. Entonces, la idea sí es abarcar esos temas en algún momento, necesito tiempo. Pero siempre uno nunca deja de investigar, y a veces que estoy investigando de un tema X o trabajando como ahora que estoy con el 35, encuentro un documento relacionado a Arbolito y lo guardo, ¿viste? Entonces ya tengo un archivo, y cuando el día que vaya a empezar ya tengo una base, por lo menos una sólida base, para arrancar. Claro, sí, por supuesto. Bueno, querido Marcos, gracias por estar, se nos terminó el tiempo. Como decimos siempre, los micrófonos están abiertos, igual que las puertas, cuando quieras justamente informar o decirle algo a la sociedad. Yo sé que en ese sentido vos sos muy parco, sos tipo, te lo voy a decir como amigo, tipo ratón de biblioteca. A vos te gusta andar entre los papeles, entre los documentos, y no exponerte mucho públicamente, pero es bueno que se sepan, que se vean las caras de nuestros historiadores, de la gente que en realidad busca la veracidad de los hechos, como gente que se dedica a otras cosas, pero los tenemos, son mejores, son uno de los mejores de lo que es toda la región sur de Brasil y Uruguay, ya reconocidos públicamente. A él no le gusta que le digan estas cosas, pero es la verdad. Así que yo te doy para adelante con toda la fuerza en lo que necesites, a las órdenes, y humildemente lo que podemos hacer nosotros al lado de un gran investigador e historiador es poner nuestro pedacito de comunicación a total orden. Bueno, muchísimas gracias, y muchas gracias por tus palabras. Como tú decís, me gusta más investigar que narrar a veces, o que poner los temas. Pero bueno, muchísimas gracias, y siempre a la orden. Gracias por la invitación. Perfecto. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que hoy, 19:30, tenemos la repetición de este programa. Estamos en Facebook, Instagram y X, desde Adentro Multimedios C2, desde el Sur TV para todo Maldonado y el país, y por supuesto desde la Cámara Uruguaya de Cables
para Uruguay y el mundo. El abrazo grande a toda la gente de Maldonado, al querido colega Darwin, y para todos ustedes, que Dios me los bendiga. Y nos encontramos en el día de mañana es jueves, mañana con la presencia del director Federico Perdomo. Vamos a estar hablando de todo lo que es el plato caliente, y a cuánta gente llega y esas donaciones y demás que están llegando, gracias a Dios, a la Intendencia de Cerro Largo. Una de cal, una de arena, y nos vemos mañana. De lunes a viernes, da por Canal 2 de Melo TV Cable, Punto de Opinión, con la conducción de Alejandro Palau. Punto de Opinión, de lunes